Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Hola, bienvenidos al programa Panorama Empresarial. De hecho, este es el tercer segmento de dicho programa y hoy estamos haciendo algo diferente. Notarán un presentador diferente porque el presentador habitual, el doctor Gerardo González Núñez, en este caso es nuestro entrevistado. Y es por una razón muy especial, y es que estamos presentando oficialmente en este programa el libro del doctor Gerardo González Núñez, Turismo en el Caribe, pasado, presente y futuro. Así que empecemos dándole la bienvenida al presentador que hoy es nuestro entrevistado, doctor Gerardo González Núñez. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Carlos Ron, y saludo a la audiencia de Panorama Empresarial. Excelente. Vamos a ir a través del libro. El libro es un libro que tiene un balance muy particular que a mí me ha gustado mucho en la lectura, porque es un libro que es de fácil lectura, sin embargo tiene una profundidad intelectual y de investigación que es importante. El libro es un libro que contiene 6 capítulos y vamos a ir con el doctor González Núñez a través de los mismos, haciéndole preguntas puntuales para que todos ustedes se sientan como si estuvieran aquí con nosotros leyendo el libro. El libro, como quiera, está disponible en nuestras facilidades Metrolibros, en el primer piso del Recinto Metropolitano y también en la Biblioteca Norberto González en Plaza Las Américas. Empecemos, Gerardo. Tal vez porque no nos da un poco del bagaje de por qué este libro era importante para ti, por qué quisiste dedicarle el tiempo que dedicaste, porque yo sé que fueron años de investigación y años de preparación del mismo. Así que... Sí, ciertamente el libro recoge 15 años de investigación sobre la temática que me cautivó desde el principio, desde que empecé a observar cómo se estaba moviendo el turismo en la región del Caribe, ¿no? Un país, por ejemplo, como Cuba, que durante mucho tiempo atrás estuvo un poco reticente a entrar en el turismo internacional, ya en los años 80 pues se volcó también de lleno a practicar este sector, ¿no? Entonces esto me llamó la atención, o sea, ¿por qué la necesidad de los países del Caribe a entrar en este sector como un eje importante para garantizar sus objetivos de crecimiento y desarrollo? Esto fue uno de los elementos que me motivó a trabajar el tema. Como bien tú decías en la presentación, y haciendo un poco honor a lo que es el turismo como tal. O sea, el turismo es una de las pocas ciencias que concita el interés de tantos investigadores y tantos analistas de especialidades diferentes. O sea, le interesa a geógrafos, a economistas, a medioambientalistas, a historiadores. Y un poco yo quise recoger en el libro ese interés y mostrarle elementos de interés a esa amplia gama de posibles lectores. Es decir, puede ser muy interesante para estudiantes y profesores que están trabajando el turismo como un programa de estudio, como una asignatura. Es de interés también de historiadores, puede ser también de interés de historiadores, porque le dedico un aspecto importante de analizar la evolución histórica del turismo en la región. Puede ser de interés también economista, porque hay una parte donde le dedico a estudiar, a analizar cómo ha sido el impacto económico del turismo en las economías caribeñas, pero sobre todo analizo hasta qué punto ha sido eficiente el manejo del negocio turístico, ¿no? Aprovechemos, y perdón la interrupción, vayamos hacia atrás porque me interesa lo que estás planteando. Los capítulos 2 y 3 a mí me interesaron mucho porque los llevaste cronológicamente muy bien. Hablaste en un momento dado de lo que era el turismo en el Caribe en los años 20 y 30, las diferencias de los años 40, 50, 60 y 70, y después en el capítulo 3 hablas del 80 y la realidad de ahora. ¿Por qué no nos llevas a través de ese viaje histórico, cronológico, que era el turismo en el Caribe, en las islas principales, en los años 20 y 30, y vayamos de ahí en adelante? Sí, porque el boom del turismo en el Caribe ocurrió en los años 80, pero muchos piensan o han pensado que el turismo en la región empezó a despuntar en esa época. No fue así. Realmente empezó a despuntar desde el principio del siglo XX, ¿no? Y ahí pude descubrir elementos muy interesantes que explican los primeros pininos del sector en la región. Por ejemplo, mucho se ha hablado y se ha estudiado, y hay muchos otros historiadores que han trabajado el tema,
el papel que jugó la llamada ley seca en Estados Unidos, ¿no? Seguro. O la prohibición. La prohibición, que se conoce también como ley Volstead, ¿no? En el despuntar del turismo en la región. Pero sin embargo descubrió otros hechos, vamos a llamarles circunstanciales, pero que tuvieron un impacto tremendo, que fue como por ejemplo el hundimiento del Titanic. Muy poco se ha hablado sobre eso, cómo el hundimiento del Titanic ayudó a que los potenciales turísticos en Estados Unidos empezaran a mirar más al sur como un destino de sus vacaciones. En lugar del este, Europa, Inglaterra. Exactamente, ir a Europa, que es el destino, en aquella época, un destino preferido de las clases pudientes, ¿no? Porque hay que reconocer que los que practicaban turismo a principios del siglo XX eran las clases pudientes, porque hacer turismo era realmente una actividad bastante cara, ¿no? Y también en ese momento hablar de turismo en el Caribe, yo diría que era un poco pretencioso, porque era prácticamente turismo en Cuba. Hay que decir que en esos años 20, 30, inclusive hasta principios de los años 40, más del 90% de los turistas que iban a región se concentraban en Cuba. Y eso se debe, Gerardo, y perdón la interrupción, se debe en parte a la cercanía, obviamente. El hecho de que esas famosas 90 millas entre Key West, Cayo Hueso y La Habana lo hacían muy cercano. Lo habían muy cercano, pero también tú podrías pensar, bueno, pero hay otra isla que está cerca de Estados Unidos, que es las Bahamas. Seguro. La diferencia entre Cuba y La Bahama es que ya Cuba tenía una infraestructura hotelera, no ambiciosa, no de grandes vuelos, no era pensando en desarrollar la actividad como una actividad primaria, porque en ese momento la actividad primaria en Cuba era la industria azucarera y en segundo lugar el tabaco. Pero había toda una infraestructura y sobre todo, y aquí viene lo otro interesante, ese turista que iba a Cuba se concentraba en La Habana, entonces también era hablar pretenciosamente de Cuba cuando realmente era en La Habana, ¿no? Realmente el grueso de los turistas se concentraban en La Habana, buscando esas veleidades y placeres que no podían encontrar en Estados Unidos por la prohibición. Sí, y eso de la concentración en La Habana, en esa toda área metropolitana de la Gran Habana, un poquito similar a nuestra realidad hoy por hoy en Puerto Rico, donde verdaderamente hacemos esfuerzos, pero la gran mayor parte del turismo se concentra, tiende a concentrarse en el área metropolitana. ¿Sigue siendo cierto eso? Sí, ¿o no? Bueno, actualmente estamos hablando de Cuba, ¿no? No, en Puerto Rico. En Puerto Rico, no, en Puerto Rico se siguen concentrando en el área metropolitana. Seguro. Yo diría que el 80% de los turistas que vienen a Puerto Rico están en el área metropolitana. Tú puedes extender un poquito más al este y decir, bueno, van un poco a Fajardo, también buscando el Yunque, pero el grueso se concentra en esta área. Un poco, aquí está ocurriendo en Puerto Rico lo que en Cuba ocurría en los años 20 y 30, ¿no? Ya después, con el surgimiento de la aviación como medio de transporte fundamental o principal, ya el Estados Unidos, que en ese momento era el principal mercado emisor de turistas para el Caribe, los turistas comenzaron a diversificar. Entonces empezaron a pensar en Puerto Rico. En Puerto Rico se fue integrando, empezaron a pensar, comenzaron a ver a Bahamas como una alternativa, a Jamaica como una alternativa. Entonces ya se fue, el resto de las islas se fue poco a poco incorporando a practicar la actividad. ¿Y eso qué provocó? Que el market share en la región se fue diseminando. Ya, aunque Cuba se mantenía como el principal destino turístico, ya no tenía esos valores, esos números de los años 20, porque ya otros turistas preferían ya tocar otros destinos, ¿no? O por lo menos compartir. O sea, un año decían, bueno, voy a conocer a Cuba, el año que viene decían, pues déjame conocer a Puerto Rico, déjame conocer Bahamas o déjame conocer Jamaica. Excelente. Una de las cosas que tú tocas en el libro, que a mí me pareció muy interesante, es todo este rol, porque haces un desvelo de una realidad, todo este rol de la inversión de la mafia en todo lo que es el turismo en el Caribe, porque principalmente en Cuba, pero también en otras de las islas del Caribe. Y ese rol vis a vis el desarrollo de Las Vegas, ese rol vis a vis la prohibición, a mí me parece fascinante. ¿Nos quieres hablar un poquito de la mafia, el rol de la mafia, la importancia, por ejemplo, se dice, y tú lo planteas en el libro, que el hotel más grande del Caribe de aquella época, el Hotel Riviera, hoy Habana Libre, creo que se llama en estos momentos. Bueno, Habana Riviera sigue siendo. Sí, Habana Riviera. Eso se hizo con fondos de la mafia, ¿no? Sí, la mafia, por distintos factores que tenía que ver con su actividad en Estados Unidos, y sobre todo en un momento que las fuerzas del orden en Estados Unidos
comenzaron a desplegar una campaña de ataque, ¿no? De controlar la mafia, pues decidieron expandirse. ¿Y para dónde se decidieron expandir? Para el sur. Y el primer objetivo que vieron fue Cuba, y dentro de Cuba, La Habana. Seguro. Y vieron en Cuba la posibilidad de reproducir unas Vegas en el Caribe, ¿no? Y tú mencionabas el Hotel Riviera, que por cierto, ahí muestro fotos del hotel en el libro. El Hotel Riviera fue el primero de un plan, de una cadena de hoteles que pensaban construir la mafia en contubernio con el gobierno de turno en ese momento en Cuba, que es el de Fulgencio Batista. Correcto. Una cadena de hoteles, 6 hoteles en todo el malecón habanero. El Riviera iba a ser el primero y el último iba a ser ya casi entrando en lo que era Centro Habana o Habana Vieja. Seguro. Ahora solamente le dio tiempo a construir la Riviera porque después la revolución vino, Fidel Castro triunfó y paró todo ese proceso, ¿no? Pero como bien tú señalas, y yo lo menciono en el libro, la mafia no solamente penetró en La Habana, penetró también en actividades en Bahamas, penetró también en actividades aquí en Puerto Rico. Seguro, seguro. Y sobre todo, me imagino que todo el desarrollo del medio ambiente, no solamente la parte de los casinos, sino la parte también del cabaret, todo ese ambiente se crea alrededor de ese proceso de inversión de dinero de la mafia, que era una manera de lavar el dinero que estaban obteniendo en Las Vegas, porque la Correcto. mafia estaba metida muy fuerte en Las Vegas. Y lo que hacen en La Habana, por ejemplo, y esto es un modelo que, por ejemplo, no se vio en las otras islas del Caribe. En La Habana, ellos replicaron el modelo que había en Las Vegas, que es construir hoteles con salas de juego, pero cabaret, para también recreación, etcétera, ¿no? Y hoy todavía ese modelo existe todavía en los hoteles en La Habana, ¿no? Tú vas a un hotel construido en esa época, le hace Riviera, Hotel Nacional, el hotel que tú mencionabas ahorita, Antigua Habana Hilton, como se llama Habana Libre, tienen esos esquemas. El Capri, por ejemplo, hoteles, habitaciones con salas de juego, casinos y cabaret. Correcto. Es una réplica de lo que hoy tú ves en Las Vegas, ¿no? Cuando vas. Que en uno de los capítulos tú mencionas ya los años 70 y 80 y ya empezamos a ver el nacimiento de la industria activamente en República Dominicana, particularmente, que es la otra gran isla, ¿no? Podemos hablar de Jamaica un momento, pero en República Dominicana, pero a diferencia de ese turista pudiente que tú estás planteando, que era el turista que iba a Cuba, que es el turista que honestamente sigue viniendo a Puerto Rico, ha habido sus momentos diferentes por la pandemia y los vuelos muy baratos de $49 que ha traído otro tipo de turistas, ¿no? Pero la realidad es que el turista en República Dominicana o el turismo en República Dominicana, me corrijo, está concentrado en otro nivel socioeconómico, otro tipo de turista, con los famosos todo incluido, los famosos all inclusive hotels. ¿Tú nos quieres hablar un poquito de lo que encontraste en tu investigación? Eso que tú planteas ocurre actualmente, pero cuando comienza a despuntar el turismo internacional en República Dominicana, que fue bajo Trujillo, correcto, el gobierno de Trujillo, en ese momento realmente lo que predomina era el turismo de altos ingleses. Sí, era una réplica de Cuba. Ahora, ciertamente, Dominicana le pasó lo que le pasó al resto de las islas del Caribe, que al fracasar sus modelos de desarrollo económico asentados en ciertos sectores, primero eran sectores tradicionales, ¿no? Le hace azúcar, la minería, etcétera. Después fracasar la segunda transición que los modelos económicos en la región tuvieron, que fue modelo de plataforma de exportación, pues se dieron la necesidad de abrazar el turismo como esa fuente necesaria para financiar sus objetivos de crecimiento y desarrollo. Pero para poder financiar, para obtener financiamiento en una cantidad cuantiosa, y valga la redundancia, se dieron cuenta que tenían que masificar el turismo. Y es cuando Dominicana y después Cuba, que es el otro que practica el mismo modelo, pensaron en el All Inclusive. El All Inclusive más bien es un modelo de turismo que más bien va dirigido a los sectores de ingresos medio bajos. Y se sabe, ¿no? El turista llega a un resort y ahí tiene todas las amenidades, toda la oferta que ellos necesitan para sentirse satisfecho en ese viaje. Entonces, ese modelo permite realmente atraer turismo en masa en gran cantidad. Y con el beneficio de que estás trayendo gente que normalmente no hubiesen sido turistas, pero tal vez con el detrimento de que, desgraciadamente, por ese todo incluido, no se mueven fuera del resort. Claro. Llegan al aeropuerto, los transportan al resort, vuelven del resort al aeropuerto y se vuelven a ir a su país, y lo que conocieron del país posiblemente es
a grandes rasgos, la mayor parte de ellos, ¿no? Me imagino que harán unos tours, pero se quedan en el resort donde están. Hay que entender que el All Inclusive juega doble papel. O sea, juega el papel económico, es decir, aquella gente que quieren viajar pero no tienen esos recursos económicos para hacer un turismo abierto, pues el All Inclusive es la opción. Pero también el All Inclusive es la opción para aquellos turistas que no quieren estar en contacto con la experiencia, digamos, social y cultural del país donde lo visitan. No les interesa esa experiencia. Entonces prefieren quedarse concentrados en un área geográfica determinada, sin entrar en contacto, repito, con la población, la cultura, la sociedad que los países que visitan. Yo le llamo los turistas que son quizás alérgicos a ese tipo de contacto, pues encuentran en el All Inclusive esa alternativa. Me parece que en este momento de la conversación, un momento álgido para tocar un punto que yo creo que es importante que toquemos, y creo que tengo que hacer un pequeño prefacio para la audiencia del programa Panorama Empresarial, dejándoles saber que este libro se presentó hace unas semanas atrás en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, y tuvimos varios presentadores del libro. Uno de ellos, un experto en el área de turismo, destacó mucho el desarrollo del turismo en el Caribe y tocó varios puntos. A mí me pareció muy interesante el punto del sol, la playa, la bebida, el sexo, porque lo levantó en su momento dado, y me parece que ese turista que me estás hablando ahora también, eso es parte de lo que está buscando. Lo que está buscando es una buena playa, está buscando mucho sol, mucha arena, eso, y no estoy buscando necesariamente un desarrollo cultural. No sé si quieres hablar un poquito de lo que hablamos en aquella noche, que fue un poquito trascendental de la conversación, pero me pareció interesantísimo lo que planteó el presentador del libro. Hay muchos intereses cuando los turistas viajan al Caribe. O sea, ahí está el turista que va huyendo de las gélidas temperaturas en la época de invierno. Lo que le quieren es sol, calor, para salir de ese invierno muchas veces crudo. Estoy pensando, por ejemplo, en los canadienses, que les gusta mucho visitar Cuba y Dominicana. Los principales mercados del turismo canadiense en el Caribe son Cuba y República Dominicana. Hay algunos que van buscando estas velidades, ¿no? Buscando relajación. Vamos a buscar, yo le llamo en el libro los placeres prohibidos, ¿no? Seguro. Pensando en lo que ocurría en los Estados Unidos durante la ley Volstead, la ley seca, ¿no? Y ese es el turista que, por ejemplo, practica un turismo abierto, no se mete en un resort. Y el tal turista, digamos que no, que lo que quiere es buscar una experiencia cultural, quiere conocer cómo son las sociedades caribeñas, poner en contacto con la cultura caribeña. Eso también practica un turismo abierto, que no está vinculado a ese turismo de sexo y vicio, como había planteado este presentador en la presentación del libro. ¿Sí? Yo creo que van muchas al Caribe buscando muchos objetivos, muchos intereses. O sea, pensar que el Caribe solamente es una plaza para un solo interés, no es cierto. No es cierto. Seguro. A mí me parece también interesante, y lo discutimos en la presentación del libro, como dijimos hace unas semanas atrás, e inclusive algunos de los presentadores, no recuerdo cuál de ellos, porque hubo 3 presentadores del libro en su momento dado, trajeron a colación el modelo español del turismo. Y uno de los ejemplos que hay, me gustaría que nos comentaras un poco, uno de los ejemplos que hay y que todo el mundo, o no todo el mundo, muchas personas argumentan que fue uno de los principios del cambio de la dictadura a la democracia en España, fue todo ese flujo de turistas, particularmente de los países nórdicos, obviamente buscando lo que tú estás planteando, buscando huirle a ese frío gélido, además de los turistas con una mentalidad cultural muy diferente que impactaron España, viniendo de Francia, viniendo de Inglaterra, democracias fuertemente establecidas, y le empezaron a abrir un poquito los ojos a los españoles. Yo me imagino que eso tiene que estar ocurriendo también en el Caribe. Yo me imagino que en Cuba, estos turistas canadienses, donde vengan, tienen que estar también compartiendo la manera de vivir. Sí, porque también hay que entender que a veces, queriendo o sin querer, estos países, para tratar de captar turistas, pues lanzan unas campañas publicitarias en los países emisores que a veces pesan más
el exotismo, ¿no? Vendiendo Sí. el exotismo, ¿no? El exotismo de las playas del Caribe, pero también el exotismo, por ejemplo, de las mujeres caribeñas, ¿no? A veces un poco se excede en eso, y esto, por supuesto, puede despertar el interés de aquellos que están pensando en el Caribe con De esa ese dimensión punto, nada más, correcto. de ese punto de vista. Pero repito, ese es un sector, no es todo, no son todos los intereses que están puestos en la mesa de aquellos que están pensando visitar la región caribeña. Hay intereses muy disímiles, muy disímiles. Me parece súper interesante. Yo creo que eso nos da la base para brincar a uno de los capítulos que fue parte también importante de la discusión que tuvimos cuando se presentó el libro, del impacto económico, tanto el actual como el potencial en muchos de estos países. Y vamos la gama completa. Si nos quedamos en un país con ciertas otras facilidades, como es el caso de Puerto Rico, el turismo aquí que representa 7-8% del Producto Nacional Bruto. Pregunto en voz alta, hay sin embargo otras islas donde el turismo es la economía de la isla, las islas más pequeñas. ¿Cómo tú ves eso a futuro? Y particularmente, porque es el tema que nos toca a nosotros muy de cerca, ¿cómo ves el desarrollo del turismo económicamente en Puerto Rico? ¿Qué tú piensas que es lo que puede estar ocurriendo? Mira, ciertamente hay un capítulo que le dedico al análisis del impacto económico del turismo en la región. Y lo analizo de dos dimensiones, analizando en sí mismo el negocio turístico, porque el turismo es un negocio y se practica precisamente como un negocio. Entonces, ¿hasta qué punto ese objetivo, ese propósito ha cumplido su cometido? Yo analizo ese aspecto. Y estoy también el otro aspecto de mi análisis, que es hasta qué punto el turismo ha ayudado a incentivar el crecimiento y desarrollo de las economías caribeñas. Aquí yo hago una disección que creo que es importante y es pertinente. Y me meto en el debate, que es un debate no resuelto y está muy candente, si realmente el turismo es una verdadera palanca o no para estimular los crecimientos y desarrollo de las economías, sobre todo las del tercer mundo. En el caso del Caribe, el turismo llegó para, como ahorita expliqué, sustituir el fracaso de los otros sectores económicos que se habían utilizado en un momento determinado para impulsar los objetivos de crecimiento y desarrollo de estas islas. Ya había hablado que primero eran los productos tradicionales, después la manufactura exportadora, ¿no? O primero sustitutiva de importación y después exportadora. El turismo llegó para cumplir con ese objetivo. Ahora, pensar que el turismo puede jugar un papel similar al que juega la manufactura en términos de los engranajes y efectos multiplicadores que puede realizar en el resto de la economía, no lo es realmente. Claro, y esta afirmación se mediatiza de acuerdo a la economía que se trate. Yo hago, por ejemplo, para poder explicar mucho mejor, uso la analogía que se utiliza mucho en los análisis que plantean de que, bueno, si el turismo es el motor o no del desarrollo económico. Y yo digo en el libro, bueno, hablando de motor como una maquinaria, el motor tú juegas dos papeles. Te puede generar energía o fuerza de tracción. En este caso, cuando hablo de energía, ¿a qué me estoy refiriendo? En el caso del turismo, financiamiento. En caso de tracción, ¿a qué me estoy refiriendo? Que es esa llamada locomotora que es capaz de arrastrar el resto de la economía. Seguro. Y yo veo la conclusión de que en economías grandes, le hace Cuba, le hace República Dominicana, le hace Puerto Rico, pues hace lo primero, hace energía, o sea, te da financiamiento, pero no tiene la capacidad de ser una fuerza de tracción del resto de la economía. Puede complementar con otros sectores esa fuerza de tracción, pero en islas minúsculas, ya le hace San Kitts Nevis, la isla Caimán, que no tienen otros sectores económicos en que asentarse, porque aún hablando de los fracasos de los modelos tradicionales de producción en estas islas, Cuba es una isla que tiene agricultura, tiene manufactura. Dominicana es una isla que tiene minería, agricultura. Y Puerto Rico tiene un sector, bueno, le queda algo de manufactura, sobre todo foránea, pero tiene un sector de servicio bien diversificado. Y servicio financiero. Exactamente. Pero no es el caso de San Kitts Nevis o las Islas Caimán, que dependen de eso. En ese caso, en este tipo de países o de islas, el turismo juega los dos papeles. Energía o financiamiento y tracción. Ahora, viendo al punto de tu pregunta con respecto a Puerto Rico, hay que reconocer algo. Nosotros llevamos, creo, como 17 años en recesión económica, ¿no? Desde el 2006. 2006. Verano 2006. Correcto.
Y hay que recordar que el modelo económico que ha estado funcionando en Puerto Rico se basaba fundamentalmente en dos sectores: manufactura, vía inversión foránea, norteamericana fundamentalmente, correcto, y el Estado, el gobierno como un motor que ofrece empleo. La manufactura se ha debilitado en Puerto Rico. Muchas empresas norteamericanas se han ido del país, han sacado sus capitales de aquí. Y cada vez más la manufactura ha dejado de ser una opción para impulsar el desarrollo económico de la isla. En ese escenario, ¿cuál ha sido el único sector en estos 16, 17 años que ha sacado la cara por la isla sin mucho aspaviento, sin muchas prioridades? El turismo. Entonces, ¿qué te está demostrando eso? Que el turismo puede y debe jugar un papel mucho más real, mucho más protagónico en impulsar el crecimiento y desarrollo de la isla. ¿Por qué no lo hace? Bueno, en el libro le dedico un aspecto a eso, un espacio de análisis. Yo analizo las debilidades estructurales del modelo turístico en Puerto Rico, pero pienso y señalo que una de la principal debilidad es que no se le ha dado la debida prioridad por parte de los distintos gobiernos a esta actividad. No se ha señalado, no se ha declarado que Puerto Rico debe ser ese motor que brinde energía, le hace brindar financiamiento para, detrás de ese financiamiento, desarrollar otros sectores. Todavía ningún gobierno se ha planteado eso con esa fuerza, con ese nivel de prioridad. Excelente. Yo creo que hemos cubierto nuevamente este libro de una manera muy completa. Otra vez se los presento a todos nuestros televidentes. Es Turismo en el Caribe, pasado, presente y futuro, por el doctor Gerardo González Núñez. Aquellos de ustedes que estén en el recinto saben que lo pueden conseguir en Metrolibros, pero en adición lo pueden conseguir en la Biblioteca Norberto González en Plaza Las Américas. Y agregaría también que está en Amazon para aquellos internacionales de otros países que puedan. Amazon es otro buen ejemplo. Nada, le damos las gracias a nuestro presentador habitual, hoy entrevistado, Gerardo González Núñez, por este segmento muy interesante sobre el turismo en el Caribe en el programa Panorama Empresarial, y le decimos simplemente un hasta luego.